muy completo, muy dado. Así que yo les voy a proponer que me cuenten ustedes cómo les ha ido con ese video y qué dudas les quedan acerca de la ejercitación. Si quieren, vamos a compartir. Siempre guíense con la guía de laboratorio, ¿sí?, que tienen para cada uno de los videos y de los laboratorios que hacemos, porque ahí también tienen preguntas orientativas, tablas, aspectos que tendrían que por ahí mirar. Entonces yo les voy a compartir, a ver, el laboratorio de la UT5. La guía es esta, a ver si la ven ahí. ¿La pueden ver? La que es respecto del índice glucémico. Entonces, en escrito lo que después ejercitaron en el video. Así que bueno, a ver, ¿quién se anima a contarme cómo le fue con el video, en qué consistió la prueba, cuál es el concepto de índice glucémico? Hacemos al revés hoy, ¿sí? Porque ya teóricamente la unidad temática 5 ya finalizó el viernes. Y se supone que ya lo tienen que tener, la mayoría lo tiene que tener hecho, ¿no?, acreditado en la página. Y está muy detallada el video, la descripción, así que me gustaría saber, a ver, cómo les ha ido. Quiera, abre el micrófono y habla nomás. ¿Lo han visto el video? ¿Lo han hecho? A ver, voy a dejar de compartir porque... A ver, hola. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Yo en particular Bueno. yo en particular no lo hice porque siempre espero a la clase, a esta clase virtual para después hacerlo y darle como un Y hoy cierre. hicimos al revés. A ver si alguien, bueno, bien. A ver si alguien lo pudo hacer o lo pudo ver, porque en realidad es muy fácil a ver cuál es el concepto, cuál es la idea. Hola, profe. Bueno, yo estoy igual que eso, yo también lo hago después de la clase, así que no sé. ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie lo hizo entonces? Bueno, vamos a pasar al de orina entonces, ¿sí? Y ese lo miran, porque ya les digo, está muy detallado en el video, tienen ahí toda la información, es relativamente sencillo de comprender, y bueno, pasamos al de orina, que por ahí va a tener un fundamento un poco más completo. Chicos, miren que creo que, bueno, Ceci ya también les fue avisando, el día 28, es decir, quedan 11 días, ¿sí? El día 8, a las 20 horas cerramos todas las actividades de PERCO. Piensen que PERCO por ahí tiene
por ahí más lentitud en la conexión, tiene a veces problemas para abrir los videos o registrar las respuestas. Recuerden también que cuando en las lecciones no dan la respuesta correcta, los manda para atrás, que ya se empiezan a preocupar de que Pedco no anda, no les deja abrir las cosas. Entonces no esperen a último momento para hacer las actividades, ¿sí? Ya tendrían que tener la unidad temática 5 ya completa, porque quedan en estas 2 semanas, damos la unidad temática 6, que es renal. Renal es bastante, tiene mucha información, así que sí, por ahí hasta ahora se han, ya sintieron que tienen que leer mucho, tienen que revisar la bibliografía y demás. En el tema de renal, eso se nota un poco más, y es un tema que lo vamos a ver relacionado con todos los otros sistemas, ¿sí? Así que bueno, esta sería la primera actividad de lo de renal, y ustedes van a tener la clase también con los ayudantes. Traten de, ya pudieron ir viendo algo de la guía de, esperen que lo voy a abrir antes, de la guía de renal, guía de autoestudio. Esto no. Vamos al coso. Análisis de orina. Yo vi la bibliografía correspondiente a lo que sería la de laboratorio, que también era la misma para la guía de actividades de acá. La guía de actividades, está bien. Bueno, pero recuerden que en la guía de actividades se ven algunas cosas, en la guía de autoestudio, que es lo que ven con los ayudantes, se ven otras, y por ahí yo no voy a entrar en detalle ahora, es decir, porque no voy a dar un teórico de renal, porque eso el teórico lo da Ceci, con cierta profundidad de los conceptos, con los ayudantes, ahí sí, vamos a compartir, con los ayudantes van a ver bastante de mecanismos de transporte a nivel renal. Y bueno, el laboratorio de orina, que es un análisis completo de orina, medianamente lo van a tener que ir correlacionando a medida que van entendiendo los distintos procesos que se dan, ¿sí? Porque el análisis de orina reúne varios procesos y varios aspectos teóricos y de funcionamiento que van viendo en las distintas actividades. Entonces, si ustedes miran la guía de laboratorio correspondiente al análisis de orina y ven el video de orina, en el video van a ver cómo se procede, ¿sí? Cómo es el procedimiento para hacer la orina, que es muy, también, es fácil de entender, es fácil de ver. El tema es que ustedes puedan, a ver si, ahí pueden ver la tabla. Sí, se ve. Ahí estamos compartiendo. Bien. El tema es que puedan completar esta tabla. Esta tabla resume un poco todos los, lo pongo así porque vamos a tratar de ir haciéndola, vamos a tratar de completar algunos recuadros, pero el detalle teórico de cada uno de estos procesos lo van a ir analizando en las distintas actividades.
si esta tabla la tienen resuelta y comprenden cada rengloncito que vamos completando, es que estamos manejando correctamente la función renal, ¿sí? Bueno, fíjense que para cada parámetro o cada variable del análisis de orina, tenemos una columna para el resultado normal, que es lo que espero encontrar, cuál es el valor normal de ese parámetro, a qué se debe o cuál es la explicación por lo cual ese resultado es normal, lo que sería el fundamento fisiológico de su presencia o ausencia, y luego la importancia clínica, es decir, cuando yo leo el resultado de la orina de un paciente, porque es importante cada uno de los posibles resultados que tengan los parámetros. ¿Mm? Bueno, entonces fíjense que el primero que aparece es el aspecto de la orina, aspecto o transparencia. ¿Cuál es el resultado normal que espero de ese aspecto de la orina? A ver. Yo Esto encontré después que traten ustedes de ir corroborándolo con la orina de ustedes, vayan observando. A ver, ¿cómo sería el aspecto? Eso, bueno, lo detallamos bastante en el video, ¿no? Que la orina tenga aspecto límpido. Bien, el aspecto de la orina tiene que ser límpido, ¿sí? ¿Y cuál es el fundamento fisiológico de eso? Es decir, ¿en qué se basa o cuál es la causa o la explicación para decir que el aspecto de la orina es límpido? en la cantidad de solutos en base a la proporción de líquido que va a tener. Por ejemplo, no es la misma la orina de alguien que está altamente hidratado a alguien que no ha tomado agua durante 8 horas. Y esto se ve muy ejemplificado, por ejemplo, cuando uno se va a dormir y se levanta en la mañana y orina por primera vez. Uh-huh. Y ahí vos te fijaste si lo que cambia es la intensidad del color o lo que cambia es la transparencia de una orina diluida, así cuando uno toma mucha agua, a una primera orina de la mañana. Porque de acuerdo a lo que vos decís, si no, todas las orinas de la mañana serían no límpidas. Y estamos diciendo que el resultado de una orina es límpido. Y no hago división de hora del día. ¿Está bien? ¿Me siguen? Con lo cual yo digo que tanto como durante el día, la orina debería ser límpida. ¿Sí? Lo que va a cambiar por ahí, según la cantidad de agua libre que haya, si está más diluida o menos diluida, va a ser la intensidad del color. Un amarillo más oscuro o un ámbar o un amarillo claro, más agua. Entonces la cantidad de agua me va a modificar el color, pero no la transparencia. Normalmente, por más que esté concentrada, la orina debe seguir siendo límpida. ¿Y cómo lo explico eso? Y esto es química, ¿eh? ¿Qué cosas son límpidas? Que se vea homogénea o que no se vean partículas en la orina. Muy bien, no se vean partículas en suspensión, bien. Y Y entonces, ¿qué? el fundamento Sí. sería porque el riñón son tan pequeñitos que no pueden filtrar grandes partículas. Vamos de a poco.
Piensen que la orina, esto ahora se los pongo en un recuadro, en una diapo que viene ahora más abajo, la orina que sale al exterior es el resultado de un montón de procesos que ocurren antes. Filtración, reabsorción tubular y secreción tubular. Toda la suma de todo eso me va a dar la orina final que sale al exterior, ¿sí? Entonces, para que esa orina sea límpida, ¿qué puedo decir que es la orina? ¿Cómo la definirían? Un líquido estéril, normalmente estéril. Bueno, ¿y ese líquido podrías dar alguna precisión desde el punto de vista químico? Líquido es un estado físico, ¿sí? Líquido, sólido, gaseoso. Y desde el punto de vista químico, ¿qué me podés decir de la orina? Una solución, sería una solución. Perfecto, es una solución, y por eso es límpida, ¿sí? Porque es una solución homogénea. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Es decir, hay agua y hay solutos disueltos en esa agua. Pero, sin embargo, el producto, la solución, justamente requiere que sea homogénea, y eso requiere o da como consecuencia un líquido límpido, ¿sí? O transparente. Si apareciera alguna partícula de mayor tamaño que no se puede disolver en la solución, empieza a aparecer lo que denominamos opalescencia. Y si esa opalescencia se incrementa, el límite más alto de opalescencia lo denominamos turbio. ¿Sí? Entonces vamos de límpido, opalescente a turbio. Y el aspecto normal es entonces que sea límpido. Y el fundamento fisiológico es que es una solución. ¿Qué es una solución? Es decir, es agua con solutos disueltos. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Espérenme. Sí, profe. Espérenme un segundín, que acá no sé quién necesita. A ver, un segundo. Bien. Bueno, ahora la vamos a completar. Ahí está ese primer renglón, ¿sí? Pero quiero relacionarlo ahora, vamos al otro que es el color. ¿Qué pueden decir del color normal? Color ámbar. Ámbar, bien. ¿Algún otro color normal? Ámbar o amarillo, ¿sí? Está dentro de esa gama, cualquier tonalidad de amarillo. Ese amarillo ligeramente ocre es lo que denominamos ámbar. Puede ser un amarillo más intenso o amarillo más oro, ¿sí? Pero siempre que esté dentro de la gama del amarillo es normal. Bien. ¿Y a qué se debe esa coloración amarilla? A la bilirrubina. Bueno, a la bilirrubina. A ver, vamos a... Acá yo le quiero... A ver, vamos a presentar con la diapo para que veamos esta primera parte. ¿Ven ahí? A ver, ¿ven ahí la imagen? Sí, se ve. Sí, pero vemos. Bien. El color amarillo en la orina, ¿se debe a la bilirrubina o se debe
otra molécula derivada de la bilirrubina. Urobilina, algo así. Bien, se debe a la urobilina. Ese es el componente normal de la, que es el que le da color, ¿sí? Es la urobilina. Y esa urobilina, si se fijan acá, a nivel del intestino, la urobilina se genera por la flora bacteriana en la luz intestinal a partir de la bilirrubina intestinal, ¿sí? Teóricamente, ustedes ya conocen todo el proceso previo de la bilirrubina, de cómo se genera a partir del grupo hemo por el sistema retículo endotelial, pasando primero por biliverdina, bilirrubina, cómo esa bilirrubina en sangre une a la albúmina, ¿sí? Ese complejo, ahora venimos para acá, llega al hígado, y en el hígado el hepatocito capta esa bilirrubina no conjugada, y a nivel se conjuga con los glucurónidos, formando la bilirrubina monoglucurónido o diglucurónido, y ambas moléculas son secretadas en forma activa a nivel del conducto biliar. ¿Sí? Espérenme, otra vez se me fue. Ahí. Del conducto biliar. Todo esto lo vimos en UT5, ¿sí? Estaban los gráficos en la parte de la guía de actividades, ¿sí? Una vez que esa bilirrubina es secretada al intestino, ¿sí? Fíjense ahora esta región, ¿sí? A nivel de la luz intestinal. Esa bilis provee esa bilirrubina, ese glucurónido de bilirrubina, y por las glucuronidasas, esa bilirrubina se libera. Tanto los glucurónidos como la bilirrubina pueden reabsorberse a nivel del enterocito y volver a pasar a sangre portal, la cual luego va otra vez a circulación general, y en el hígado va a volver, es decir, desde la circulación portal es captada esa bilirrubina otra vez por el hepatocito, vuelta a conjugar y vuelta a secretar a bilis. ¿Está? Pero sin embargo, una parte, y ahora sí miramos esta otra diapo, una parte de esa bilirrubina conjugada que a nivel del intestino por la microbiota es liberada de esa conjugación y reabsorbida, una parte es reducida a estos compuestos denominados bilinógenos. El esterco bilinógeno es la parte de bilina o de bilinógeno con la materia fecal, que se excreta al exterior. Cuando esa materia fecal se expone al oxígeno ambiental, le va a dar color oscuro a la materia fecal. Mientras que el urobilinógeno, este prefijo uro, indica que va a aparecer en la orina, ¿sí? Entonces, la porción del bilinógeno que es reabsorbida, siguiendo el mismo circuito enterohepático de la bilirrubina o del ácido biliar, ¿sí? Absorbe por el circuito enterohepático, va a pasar a circulación general nuevamente, y desde la circulación general va a aparecer en el riñón, y va a ser filtrada libremente por los túbulos renales, a través del túbulo renal, sin modificación, con lo cual, cuando esa orina sale al exterior y se enfrenta al oxígeno del aire, el urobilinógeno se transforma en urobilina y le da el color amarillo a la orina. ¿Está? Entonces, pueden hablar de urobilinógeno o urobilina. Sería la misma molécula, nada más que una está en estado reducido y la otra está en estado oxidado. ¿Sí?
Entonces, el color de la orina, y ahora vuelvo a salir de acá para poder ir a la tablita, ¿sí? Que esto es lo que yo quiero completar. ¿Pueden ver acá que voy completando? Límpido, ¿sí? Sí. Esto que es una solución. Agua más solutos disueltos. Disueltos. Bien. Y en cuanto al color, amarillo, ámbar. Y el fundamento fisiológico es la presencia de urobilina. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Ujú. La importancia clínica, ¿cuál es? Cambios del aspecto, ¿qué me pueden estar diciendo? Me pueden estar diciendo que hay otros solutos no disueltos, ¿está bien? Que me dan ese aspecto turbio. ¿Y cuáles pueden ser otros solutos que no se disuelven en esa solución? Cálculos o cristales, Cristales, muy bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro que tipo de elemento relativamente grande, más grande que una molécula, ¿sí? Puede aparecer en orina y me empieza a dar turbiedad? algún Proteínas. ¿Algún? flujo, Bien, moco. Bien, el flujo contiene moco y ese moco, si es una molécula larga, y me puede dar turbiedad. Perfecto. ¿Qué más? ¿Bacterias? Bacterias, que son relativamente grandes las bacterias, respecto a una molécula, ¿sí? Como puede ser, no sé, la glucosa o una proteína. Y si hay bacterias, es probable que haya que otra cosa también. ¿Glóbulos blancos? Glóbulos blancos, muy bien, ¿sí? Bien, piocitos. ¿y cómo? Piocitos, en glóbulos blancos, puede haber también glóbulos rojos, que cuando están en orina se denominan hematíes, ¿sí? ¿Y cómo voy a identificar a qué se debe la turbiedad? Yo el aspecto lo veo turbio, pero ¿cómo sé cuál es, qué es lo que le está dando la turbiedad? Eso recién lo voy a poder saber el análisis al microscopio de esa orina, para saber si esa turbiedad se debe a un cristal, se debe a glóbulos blancos, se debe a bacterias, etc. Entonces, cuando ustedes vean un aspecto que no sea límpido, tienen que ir inmediatamente al análisis microscópico a ver qué es lo que se ve que le está dando turbiedad, ¿sí? Lo mismo con el tema del color. Cuando hay un color que no es amarillo, ¿sí? Estar pensando en alguna alteración diversa. Acá podemos tener varias causas, pero la más común se va a deber a una alteración del metabolismo de la bilirrubina, porque esta urobilina deriva de la bilirrubina. ¿Está? Y entonces acá vamos a tener básicamente los cuadros de coluria, que es cuando tenemos una orina de un color ladrillo, un color marrón a bordeaux, ¿sí? Ladrillo, la comparación característica, que se debe a que en vez de aparecer urobilina, está apareciendo bilirrubina en la orina. Y la aparición de esa bilirrubina en orina se debe, volvemos un poquito a esta imagen de atrás, volvemos a mirar esto,
La aparición de esa bilirrubina se debe, prendeme la luz de afuera, a que hay una alteración a nivel hepático que impide que esta bilirrubina, que se puede conjugar, un segundito, ¿te vas a llevar eso? No. Ahí está. Ahí va. Ahora es tiki tiki. Vuelvo. Hay una alteración a nivel hepático en donde esa bilirrubina que se conjuga normalmente en el citosol puede salir a nivel del canalículo, pero luego no puede llegar hasta la vesícula biliar, porque hay una obstrucción a nivel del conducto hepático, por ejemplo. O bien puede haber una obstrucción a nivel de las vías intrahepáticas, las vías biliares intrahepáticas, y por lo tanto esa bilirrubina conjugada, en vez de llegar a la luz intestinal, refluye hacia la sangre. Y al refluir hacia la sangre, aparece a nivel renal, como ya está conjugada, es soluble en agua, por lo tanto no se une a la albúmina, filtra libremente y aparece en la orina dando ese color oscuro. ¿Sí? Entonces esa es una, ahora vuelvo acá, si volvemos a nuestra tablita, esa es una de los casos importantes de reconocer una afectación hepática, específicamente una colestasis, a través de la modificación del color de la orina. Ustedes le pueden preguntar al paciente si el color de la orina le ha cambiado, y si les dice ha pasado a tener un color rojo oscuro, que en realidad no es, ya les digo, es un marrón rojizo, podemos estar sospechando de esta coluria. ¿Algún otro color? Puede deberse a algún medicamento, algún antibiótico, ¿sí? Que al ser eliminado por medicamentos, al ser eliminado por orina, puede darle un color diferente al amarillo. Por ejemplo, el azul de metileno puede darnos unas orinas azuladas o medias verdosas. Y después, sino también la presencia de sangre, una de hematíes, por una lesión a lo mejor de la vía urinaria, por la presencia de algún cálculo, puede estar dándome un color rojizo, rojo. Pero este rojo, sumado a que la orina es turbia, me estaría indicando la presencia de sangre debida a esa lesión de los túbulos, o eventualmente de los cálices. ¿Está bien? Y algún otro color raro ya no se me ocurre. Ya con esto tenemos varios colores que me pueden hacer sospechar alguna alteración de la producción de esa orina. Hablamos del olor. La orina tiene un olor característico que se lo llama sui generis, vamos a ponerle así, a veces está informado en el informe, a veces no se obvia ese punto, y el fundamento fisiológico es que la composición, la cantidad de estos solutos que están disueltos en agua, gran cantidad de urea, le aporta ese olor característico a la orina. Puede haber una modificación de ese olor, pero bueno, tampoco es algo tan, es muy subjetivo, ¿no? Dependiendo de la persona que lo esté analizando. Bueno, vamos hasta acá, vamos más o menos bien.
pasamos a la densidad. Y acá, tanto con densidad como con pH, vamos a encontrar rangos muy amplios de valores normales. Vamos a empezar con la densidad. La densidad puede ir desde 1000 a 1030. ¿Sí? La van a encontrar expresada de esta manera, densidad de 1000 a 1030. Normalmente decía 1020, 1025, pero bueno, como comentaba el compañero, esa densidad va a depender si estoy tomando mucho líquido y que por lo tanto, si hay un exceso de ingestión de agua, ese exceso va a ir a eliminarse con la orina, por lo tanto la orina va a ser más diluida, va a tener más agua que solutos, y la densidad va a estar más cerca de 1000 que del valor medio. Y de la misma manera, a la mañana esa primera orina, después que dormí 8 o 10 horas, va a estar mucho más concentrada, porque durante ese periodo no he consumido líquido. Al que encontremos orinas de 1025, 1030 de densidad. Así que esa densidad está relacionada o tiene una correlación con la concentración de la orina, ¿sí? Pero tenemos en cuenta todos los solutos que se encuentran disueltos en la orina. Y con el pH pasa lo mismo, el pH varía normalmente entre 5 y 8. 5 a 8, ¿sí? Mientras que, si recuerdan, en sangre, la variación del pH es mucho más estrecha, de 7,35 a 7,45. Sin embargo, la orina tiene muchísimo más amplio de variación normal y justamente refleja la capacidad que tiene el riñón para regular el estado ácido-base. Y lo mismo, esta amplia capacidad de variación de la densidad tiene que ver con la capacidad que tiene el riñón para regular el líquido corporal, o la cantidad de agua corporal. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Para entender el valor normal o qué valor tiene una determinada orina en un determinado momento de ese paciente en una situación fisiológica establecida, tenemos que analizar esa orina excretada en su conjunto. Y tenemos que entender que esa orina que sale al exterior, o esa orina de la cual yo puedo obtener una muestra en un frasquito, es la sumatoria de todos los procesos que intervienen en la formación de la orina, y que incluyen la filtración que se da a nivel del glomérulo, la reabsorción y la secreción que se dan a nivel tubular. Entonces, esa densidad que tiene la orina, sea 1020, sea 1030, es la resultante de todos estos procesos. Tiene que ver con la cantidad de agua que se filtró, tiene que ver con la cantidad de agua que se reabsorbe, tiene que ver con la presencia de determinadas hormonas. Y entonces, esta función de regular el agua corporal y de conocer el valor de densidad de la orina como un parámetro que tiene que ver con el estado de hidratación del individuo, lo vamos a terminar de comprender el año que viene cuando veamos toda la regulación del volumen del agua corporal, ¿sí?
Así que por ahora vean qué pasa con el agua en los distintos segmentos del nefrón. Y relacionen, o lo vamos a ver el año que viene, cuáles son las hormonas que tienen que ver con la regulación del agua y con la modificación de ese proceso de reabsorción tubular. ¿Sí? El año que viene después vamos a hacer otro laboratorio que es concentración y dilución de la orina, para poner en evidencia este cambio de densidad. Y lo mismo nos va a pasar con el pH de la orina, ¿sí? La clase que viene, el lunes que viene, Gonzalo les va a dar la parte de regulación, o no de regulación, de estado ácido-base. ¿Qué parámetros tenemos que analizar para conocer el estado ácido-base de un paciente? Del estado ácido-base en sangre. Pero relacionado con ese estado ácido-base en sangre, vamos a tener una correlación directa con lo que vamos a ver en la orina. Porque el riñón es uno de los sistemas principales que mantienen el pH sanguíneo dentro de esos niveles tan estrechos. ¿Sí? Sí. A ver, ¿alguien? Bien, sigo. Entonces, estos dos parámetros, la densidad y el pH de la orina, van a ser, los vamos a terminar de analizar el año que viene con procesos como regulaciones globales, ¿sí? Sin embargo, vayan prestando atención ahora en la guía de autoestudio y en el teórico, respecto a los procesos individuales que tienen que ver con el movimiento de agua, con el movimiento de protones, con el movimiento de bicarbonato, con el movimiento de amonio, ¿sí? Porque después voy a tener que sumar todo eso para poder explicar una regulación de base, por ejemplo, o una regulación del volumen plasmático. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, una consulta. ¿Sí? Hay, por ejemplo, en el caso de las absorciones que son facultativas, creo que se le llamaba, en esos casos solamente entonces nos aprendemos cómo actúa en el riñón, ¿no? A ver, te corrijo 2 o 3 cositas. Cuando hablamos de riñón hablamos de reabsorción, porque se supone que la absorción inicial ocurrió en el intestino. Intestino. ¿Sí? Cuando estés a nivel intestinal hablamos Sí. de absorción. Y cuando estamos en renal, si bien hay un paralelismo bastante estrecho, el término correcto en renal es hablar de reabsorción, como pusimos acá. Y sí, vas a ver que la parte proximal del nefrón hasta el túbulo distal, es decir, proximal contorneado, recto, ascendente, todos los procesos que allí ocurren son obligatorios, es decir, que ocurren siempre en la misma magnitud. A partir del distal y el colector es donde tenés los facultativos. Sin embargo, vos para entender el producto final tenés que entender o tenés que poder seguir la molécula por todo el recorrido del nefrón, ¿sí? Entonces esa es una característica interesante del riñón y del nefrón en particular, que es la unidad funcional, por el hecho de que podemos seguir cada molécula en forma independiente. El nefrón tiene la capacidad de reabsorber o secretar molécula independientemente de, por ejemplo, el sodio en forma independiente al cloro, ¿sí? El protón en forma de bicarbonato, el agua en forma independiente al potasio y el sodio. Y eso hace que el riñón cumpla
funciones tan importantes de no solo regular el volumen plasmático, regular el estado ácido-base, sino la concentración de cada uno de los solutos que se encuentran disueltos en sangre. Así que en eso es fantástico, pero bueno, hay mucho de transporte a través de epitelios Sí. que cada tipo de molécula tiene. ¿Hasta dónde le vamos a pedir que sepan o que vayan estudiando? De acuerdo a lo que les marcamos en la guía de autoestudio. Todos los modelitos que aparezcan en la guía de autoestudio o en la guía de actividades, por lo menos eso necesitamos que lo puedan describir o que lo puedan integrar a los conceptos que vamos complejizando, ¿sí? Fíjense, acá tienen un esquema del nefrón y siempre trata el nefrón asociado con el componente circulatorio, porque no puede funcionar el nefrón si no lo emparejamos con el componente de sangre, el componente circulatorio. Entonces acá ven las, ¿sí? Cómo se relaciona con el glomérulo, ¿sí? Cómo esta arteriola eferente luego genera los vasos, ¿sí? Cómo hay dos tipos de nefrones, que eso, bueno, después ya lo conocen de otras asignaturas, pero funcionalmente también tienen funciones distintas. Y fíjense cómo la parte tubular, que sería toda este diagrama, este tubo más grueso, ¿sí? Toda esta parte funciona asociada a los capilares o las redes capilares peritubulares, ¿sí? Y entonces tenemos funcionalmente, reconocemos el proceso de filtración, como habíamos descrito antes, a nivel del glomérulo, y todo lo que va a pasar en el glomérulo, y cómo es que se va a filtrar el plasma desde el compartimiento vascular hacia la luz tubular, y cómo después ese líquido tubular empieza a transitar la región S1, S2 del túbulo proximal, luego va a ingresar en el asa de Henle, ¿sí? Y luego va a ir hacia la parte ascendente del asa de Henle, túbulo distal y finalmente colector, para luego ya al final generar o determinar lo que es la orina que va a salir al exterior. Y es la orina podemos tener una muestra, ¿sí? Con esto les quiero decir que no pierdan de vista al nefrón en su totalidad, que puedan reconocer en qué lugar están dando cada uno de los pasos o de los procesos que ven las distintas imágenes. Y si seguimos con la tablita, en nuestra tabla después sigue la glucosa y siguen las proteínas, y entonces si nos centramos en esta imagen del completo asociado a sus componentes sanguíneos, y tenemos que explicar qué cantidad de glucosa encontramos normalmente en la orina, ¿qué podemos decir? Muestro esta imagen nada más, en donde se ve esto mismo recortado, fíjense que recorta una parte, y acá me muestra dónde se produce el proceso que tiene que ver con la glucosa, y me da unos datos numéricos que me permite llegar a la conclusión de que cuánta glucosa hay normalmente en una orina
de la cual yo puedo tener muestra, es decir, una orina que sale al exterior, que ya pasó por todos estos túbulos. ¿Cuánta glucosa hay? No Nada. debería haber glucosa. Perfecto, no hay. La orina normal no contiene glucosa, ¿sí? Y ahora cuando tengo que explicar por qué la orina normal no contiene glucosa, me vengo al nefrón y en qué lugar, en qué segmento del nefrón me concentro u observo para explicar por qué no hay glucosa en la orina. ¿Qué segmento tengo que mirar? El túbulo contorneado proximal. Muy bien, el túbulo contorneado proximal. Lo como región S1, S2, me vengo, fíjense, a este otro modelo, y vuelvo a tener región S1, S2, incluso, le pone acá, que son los 3 segmentos en los que se divide el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué ocurre en esa zona? ¿Qué ocurre en ese epitelio? ¿Cómo podrían describir el proceso? La reabsorción de la glucosa. Perfecto, la reabsorción de la glucosa. Entonces hay una reabsorción completa de la glucosa filtrada, es decir, hay filtración de glucosa, aparece glucosa en el túbulo proximal, pero en esos segmentos S1 y S2, toda la glucosa filtrada se reabsorbe. Y este modelo les muestra el mecanismo por el cual esa glucosa se reabsorbe. ¿Cuáles son los transportadores que están del lado apical, del lado luminal? Y cómo esa glucosa, desde la luz tubular, atraviesa el epitelio del túbulo proximal y aparece en la sangre peritubular, que serían estos capilares que están rodeando el túbulo proximal, y que vuelven a colectar todas las moléculas filtradas que se reabsorben intensamente en ese túbulo proximal, para volver a pasar a sangre y desde acá seguir nuevamente circulación general. ¿Sí? Este es el mecanismo, ¿sí? Esta es la localización del proceso. Y si ustedes miran los valores, que el otro tema que tiene renal, que por ahí les resulta medio tedioso, no tengan miedo, es que tiene cuentas, tiene cálculos, tiene bastante de cálculo. Pero si ustedes van entendiendo por qué hacen cada cuenta, no se les debería complicar. Lo que muestran estos cálculos de acá es que para una cantidad de glucosa en sangre de 1 gramo por litro, se filtran 180 gramos por día de glucosa. 180 gramos por día de glucosa. ¿Y cuánta glucosa se reabsorbe a nivel tubular? 180 gramos por día. Y esto explica la conclusión que ustedes muy bien dijeron, que normalmente no debo encontrar glucosa en orina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reabsorción tubular es común. Después en la actividad con los docentes van a ejercitar el cálculo, ¿sí? Pero la conclusión es esa, que no debe aparecer glucosa en orina. ¿Está? La otra molécula importante, o el otro grupo de moléculas importantes, que son las proteínas, ¿a dónde tengo que mirar? ¿Qué parte del nefrón tengo que mirar? ¿Qué les muestra la imagen esta? ¿La ven la imagen?
debajo de proteínas? Sí, ¿Puede profe, ser la cápsula de Bowman? Bien, cápsula de Bowman, que sería la primer parte, el comienzo de la parte tubular, ¿en asociación con quién? Es todo el complejo, el ¿Con el glomérulo. glomérulo? En el glomérulo. Es decir, el proceso que a mí me permite explicar el contenido de proteínas en la orina se centra en el glomérulo, ¿sí? ¿Cuánta proteína en la orina? Ahora la vamos a completar la tablita. ¿Cuánta proteína encuentro? Proteínas, en general. Si quieren poner un ejemplo, una proteína característica, hablamos de la albúmina, ¿sí? Entonces, ¿cuánta albúmina encuentro en orina normalmente? No debería encontrarse proteína en orina. Perfecto, no hay proteínas en orina, normalmente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo explico que no hay proteínas en orina? Me tengo que venir a esta región, tengo que conocer cómo está constituida la membrana de filtración glomerular, cuáles son todos sus componentes, el endotelio, la membrana basal, el pie de los podocitos, ver la ultraestructura de esa membrana y con esa descripción puedo explicar que las proteínas que vienen por sangre no van a poder atravesar esa barrera de filtrado debido a diversas bloqueos. Por un lado, cargas negativas, ¿sí? Que va a haber en toda esta membrana basal, y luego este complejo del poro o este diafragma que se genera entre los pies de los podocitos, que contienen gran cantidad de proteínas que forman esa barrera, ¿sí? ¿Cómo es el capilar o el endotelio de los capilares glomerulares? ¿Cómo es? Acá lo dice, ¿lo llegan a leer? Fenestrado. Es fenestrado. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda en este tema, en esta parte de las proteínas, porque Sí. en la bibliografía, lo que sería el BES, habla de que hay una reabsorción en realidad de proteínas, o sea que... A ver, la mayoría, el 90%, 95% de la albúmina no filtra, ¿sí? Por esto, es decir, a través de esta fenestración, acá me ven el punterito, Sí. ¿sí? Acá estaría el capilar, acá estaría la sangre. Por esta fenestración pueden pasar las proteínas, puede pasar la albúmina. La fenestración bloquea o lo que limita es el paso de las células de la sangre, glóbulos rojos y blancos. Pero las proteínas podrían pasar. Esas proteínas empiezan a ser repelidas por la carga negativa que tiene esta membrana basal, ¿sí? Realmente, si esa cantidad de carga de la membrana basal no es lo negativa, está toda esta barrera de componentes del bien impide el pasaje. Sin embargo, puede haber un pequeño porcentaje que logre atravesar todo esto, ¿sí? Y podamos tener pequeñas cantidades de proteína en la cápsula de Bowman, para lo cual luego el epitelio de la cápsula de Bowman las reabsorbe, ¿sí? Por eso el BES te habla de una reabsorción. Pero el proceso principal es que la proteína no filtra. Claro, porque en el... Uy,
Disculpe. Sí, dale, Enzo. No, porque lo que sucede es que en el video habla de que Sí. hay dice que no hay secreción de proteínas a nivel glomerular ni reabsorción. No. A nivel glomerular no hablamos de secreción ni reabsorción. Hablamos de filtración. Porque la dirección del movimiento del líquido es una sola. Es desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. ¿Sí? Y eso se debe a las fuerzas otra vez, ya lo vamos a ver en el teórico, otra vez, las mismas fuerzas de Starling que están en el capilar y en el intersticio, se dan acá, en esta localización. Nada más que como tenemos un sistema porta arterial, y esto es una arteria y esta también es una arteria, la presión hidrostática de este sistema es distinta a lo que tenemos en el capilar arteriovenoso. Y entonces esto asegura que el flujo de líquido sea siempre hacia la de Bowman. Entonces, a nivel del glomérulo decimos que ocurre solo filtración. No hablamos ni de reabsorción ni de secreción. Esos dos procesos ocurren recién a nivel de los túbulos. ¿Sí? Obviamente también asociados al componente sanguíneo, pero no como parte de un proceso normal del glomérulo. ¿Está? Claro, ahí se entendió. Gracias, profe. Por eso, en renal hay que ser muy cuidadoso con las palabras que uso, con el lugar en donde estoy describiendo el proceso, y después si estoy en la luz del túbulo o si estoy en la luz del capilar sanguíneo, al lado de una vénula. ¿Sí? Tiene ese problemita renal. Pero si son ordenados y no pierden esto, esta visión de conjunto del nefrón, van a andar bárbaro. ¿Está? Entonces, ya habiendo visto esto, yo puedo continuar mi tablita. Bueno, los primeros renglones ya los habíamos controlado, habíamos completado, entonces acá pongo glucosa, normalmente no con... Fíjense qué fácil es esto, no tiene que haber glucosa, no tiene que haber proteína, no tiene que haber bilirrubina, no tiene que haber cetona. No, perdón, ¿Cómo? que en la diapositiva número 4 sale ya la tabla de lo que usted había hecho hasta ahora. A ver. Sí, está la primera parte, por eso. Ahora completo a partir de acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que no hay glucosa? El fundamento fisiológico, entonces acá tengo que poner que hay reabsorción completa en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? En las proteínas no se filtran. Y al hablar de filtración, yo ya sé que es a nivel glomerular. Me tengo que ir a esa región. ¿Está bien? En el glomerular. Entonces después hay que poder describir el proceso, y ahí necesitan toda la teoría, ¿no? Los transportadores, las presiones, todo lo que va pasando en cada uno de esos lugares, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la importancia clínica de, por ejemplo, una orina que encuentro o está informada que hay glucosa? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. ¿A qué se puede deber que haya glucosa en orina? Pueden ser varias las causas, pero la más frecuente, ¿cómo decían? Puede ser un defecto en la reabsorción. Esa puede ser una, sí. Ahí ya tenés una afectación tubular. Pero hay otra causa más frecuente en presencia de una función renal normal.
Una glucemia muy elevada. Excelente, glucemia elevada. Y esto entonces lo van a dar cuando en la guía de actividades hagan las cuentas, hagan los cálculos. Y van a ver que si la glucemia está elevada, la carga filtrada es proporcional a esa glucemia. Y luego, esa glucosa tubular no llega a ser reabsorbida por completo porque estos transportadores que se encuentran ahí en la región S2, S3, tienen cinética de saturación. ¿Sí? Entonces, ¿qué carga? Queda una cantidad en la luz tubular que no se logra, y eso aparece en la orina. Y no que hay un problema en la reabsorción, que podría ocurrir, sino que hay una glucemia elevada. Y esto es un dato indicativo de, por ejemplo, una diabetes, un diagnóstico presuntivo de diabetes. Una persona que no sabe que anda con sus valores de glucosa en sangre, muchas veces se detecta porque le aparece en un análisis de orina una cruz, 2 cruces, trazas de glucosa. Una traza de glucosa ya les tiene que encender todas las luces, porque no debe haber glucosa en orina. ¿Sí? Bien. ¿Y si encuentro proteínas en orina? Es porque el glomérulo no está filtrando correctamente, entonces se escapa las proteínas. Perfecto, el problema lo voy a relacionar a algo glomerular. Entonces puedo, afectación glomerular. Y después hay que analizar, a ver el grado de esa afectación glomerular. Entonces lo mismo, la presencia de una traza de proteína, o lo que denominamos la microalbuminuria, microalbuminuria, es decir, presencia de cantidades bajas en orina, que eso no se detecta con la tira, hay que hacer una reacción específica, pero la presencia de microalbuminuria ya es un dato glomerular, porque está habiendo alguna alteración, esa barrera, ya sea o de la membrana basal o de diafragma, de esa barrera a través de ese diafragma entre podocitos adyacentes, que esté dejando pasar un poco albúmina. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Bueno, dijimos que bilirrubina... Ah, perdón, sí, escucho. Una consulta. Por ejemplo, en el caso de la afectación glomerular, ¿sí? Sí. Por el aumento de proteínas Sí. en orina. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con el paciente? Bueno, O sea, ahí el médico tiene que encontrar la causa, es decir, si es un problema glomerular primario, es decir, originado, ¿no? O es una afectación secundaria a otro. Y en general, los procesos crónicos, como la hipertensión y la diabetes, terminan a nivel glomerular. Así que puede ser una afectación secundaria a una diabetes o a una hipertensión, o puede ser un cuadro glomerular primario. Dependiendo de ese diagnóstico, es por ahí el especialista que va siguiendo la situación. Por eso es tan importante a lo mejor esa microalbuminuria, porque si vos tenés un paciente hipertenso, ¿sí?, que no está haciendo un buen control de su presión arterial, y de un año para el otro, en el control anual,
la microalbuminuria empezó a dar positiva, es otro dato de que esa presión que no está siendo adecuadamente controlada ya está empezando a tener un tocamiento renal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que mejorar el control de la presión arterial. El problema de la afectación de la afectación renal es que hay un halo en el cual, si se toman las medidas de acción adecuadas, como por ejemplo el control de la presión en un hipertenso o el control de la glucemia en un diabético, esa afectación glomerular puede revertir. Son los primeros estadios de la afectación renal. Pero ya pasado un determinado límite, un determinado valor de daño, ¿sí? A los nefrones, ya se vuelve irreversible, ya no se puede recuperar esa función. Y con el tiempo se empieza a perder más nefrones funcionantes. Entonces eso también lo vamos a ver en el teórico y lo vamos a ver en las clases de las actividades prácticas, de cómo ese filtrado glomerular global, como una medida de la función renal, es importante para estimar la cantidad de nefrones funcionantes. Y a medida que baja el filtrado, me está diciendo que cada vez son menos los nefrones que están funcionando correctamente. Así que bueno, muy bien la pregunta. ¿No? Poder ir comparando los valores. Bien. Bueno, y acá nos quedan, vamos a completar los cuadritos, la bilirrubina. Bilirrubina dijimos que no contiene que haber porque la bilirrubina conjugada se va a eliminar por vía biliar, eliminación por vía biliar, ¿sí? Y va a aparecer en orina cuando esta vía biliar esté obstruida. Entonces, la presencia de esa coluria me puede estar hablando de una colestasis. ¿Está bien? Tampoco deberían estar, normalmente no están presentes. ¿Por qué no hay cetonas normalmente? ¿O cuándo aparecerían las cetonas? Importancia. A ver si se acuerdan acá de bioquímica. Cuando hay cuerpo cetónico. Bien, ¿y cuando hay cuerpos cetónicos dónde? Pues en sangre, porque hay una en sangre. hiperglicemia. ¿Y cuándo hay cuerpos cetónicos en sangre? En una hiperglicemia y sin insulina. Bien, fisiológica. Vamos a algo más normaloide, no nos metamos en una patología. Está bien lo que decís, pero bueno, vamos a más. En una dieta sin carbohidratos o baja en carbohidratos. Bueno, Uno prolongado bien. por ahí. Un ayuno prolongado, perfecto. Un ayuno prolongado o una dieta sin hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces ahí hay una modificación del metabolismo intermedio, ¿sí? Hay una utilización de las grasas, como fuente, una movilización de grasas, esos ácidos grasos entran, se genera la vegetarización, llegan hasta acetil-CoA, esos acetil-CoA entran a la mitocondria, perdón, al ciclo de Krebs, pero ese ciclo tiene una cierta velocidad de funcionamiento. Cuando los ácidos grasos disponibles exceden a esa velocidad del ciclo de Krebs, se catabolizan o se desvían hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Y aparecen cuerpos cetónicos en sangre, y como esos son hidrofílicos, ¿sí? Se van a filtrar libre del riñón y aparecen en orina.
Entonces, una orina con cetonas me está hablando de que hay un metabolismo de utilización de ácidos grasos, ¿sí? Metabolismo con utilización de ácidos grasos, que puede deberse a cualquiera de estas dos causas fisiológicas. ¿Está bien? Y esos... Profe, perdón, una dale. consulta. Ayuno prolongado, ¿qué sería? ¿Más allá de 12 horas? Que generalmente lo que Claro, te más piden allá a de las veces 12 para... horas, exacto, exacto. Ok. Uno, es decir, no ingerís ningún alimento sólido, líquido, calorigénico. Entonces movilizas reservas de grasa endógena, ¿está? Y se va a producir esto. ¿Y esos cuerpos cetónicos sirven para algo? ¿Dan energía a algún tejido? Sí, al cerebro, si es que tiene una enzima que lo pueda degradar. Ajá, y más que al cerebro, acuérdense que el cerebro es más dependiente de la glucosa. Acá ya cuando veamos metabolismo intermedio, también el año que viene, regulación del metabolismo intermedio, vamos a ver hay una gluconeogénesis necesaria para mantener esos niveles de glucosa, y se van a ir agregando estímulos hormonales para que se mantenga la glucemia, porque el principal tejido que quiere esa glucosa es el cerebro. Pero si hay concomitantemente esta utilización de ácidos grasos, el ácido graso, por ejemplo, lo puede usar el músculo esquelético. ¿Y quién usa cuerpos cetónicos? Uno también que requiere bastante energía. No deja de ¿Corazón? funcionar nunca. Tejido El cardíaco. corazón, el tejido cardíaco, puede usar estos cuerpos cetónicos. Así que bueno. Bueno, el urobilinógeno normal, que es el que le daba el color amarillo a la orina, ¿sí? Y el nitrito aparece, tampoco no es normal que lo contenga, y aparece cuando hay bacterias, presencia de bacterias, que no todas las bacterias producen nitritos, pero si hay el nitrito es positivo, eso me habla de que hay bacterias en la orina. Y eso, bueno, es un cuadro clínico bastante común, que son infecciones. Infecciones. ¿Está bien? Así que una orina completa le permite al médico por ahí identificar o descartar o confirmar la presencia de infección urinaria. Pero para saber qué hay, qué antibiótico lo puede eliminar, para quién es sensible y quién no, tengo que pedir otro tipo de estudio, que es un cultivo de orina. Con una orina completa eso no lo llego a conocer, pero sí puedo establecer a partir de este básico de la orina la presencia de bacterias. Bueno, y todo lo que viene acá abajo, células, hematíes, gérmenes, otros, que acá, bueno, podemos poner los glóbulos blancos, los piocitos, cristales, cilindros y demás, todo eso forma parte de lo que conocemos como análisis microscópico, ¿sí? Y que lo normal en lo microscópico es encontrar 1 a 2 células por campo, o escasas células, y dentro de otros, leucocitos también, 1 o 2 por campo. Ahí, nada. Poquitos. Siempre 1 o 2 por campo de células, 1 o 2 por campo de leucocitos es normal encontrar. Es más probable siempre
en las orinas de la mujer que en la orina del varón, pero siempre algo se obtiene. Lo demás no debería, no contiene hematíes, no contiene gérmenes, no contiene glóbulos blancos, porque también, como dijeron anteriormente, la orina es un líquido estéril, es un producto estéril, un líquido. ¿Está? Entonces, si no hay un proceso inflamatorio, una infección, que después habría que buscar la causa de por qué se produjo esa infección, no deberíamos encontrar estos componentes. ¿Está bien? Bueno, creo que está. La parte más importante toda esta del análisis químico y el análisis físico, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Yo esto lo dejo así. Yo ahora se lo subo ahí a la PEDCO para completar la tablita. Pero bueno, miren el video es muy sencillo porque se ve cómo hacemos el procedimiento. Lo interesante de este laboratorio es que lo puedan ir vinculando con los procesos que van estudiando teóricos, con el proceso de filtración, con el proceso de reabsorción y secreción tubular. Y después, el año que viene, cuando agreguemos las hormonas que van actuando en los distintos sectores del nefrón, poder también relacionarlo con la regulación del volumen plasmático, la regulación del estado ácido-base, que ya son temas bastante integradores, que los vamos a ir viendo hacia el final del cursado. ¿Está? Pero bueno, por ahora vayan tratando de identificar cada segmento y qué es lo que va ocurriendo en cada lugar. Bien, bueno, ¿estamos más o menos? Sí, profe. Sí, profe, yo tenía una consulta con los cilindros y los cristales, porque yo había encontrado que podían aparecer en algún momento. Por ejemplo, había unos cilindros que no eran patológicos y había cristales que según el pH podían aparecer. Para eso encontré en internet, Sí. entonces no. A ver, los cilindros son todos patológicos, no Ok. debería haber cilindros. Y eso se debe a que hay como una disminución del flujo tubular, ¿sí? Y entonces se empiezan a formar conglomerados, ya sea de proteínas o conglomerados de proteínas y células, y eso después es lo que aparece en la orina como ya una entidad insoluble. Pero no debería, ningún cilindro es normal, ni los hialinos, ni los granulosos, ni leucocitarios, ni hemáticos, ninguno. Eso ya está indicando una afectación a nivel glomerular, sí, porque tiene que haber proteínas para que se formen los cilindros, y bueno, después a nivel tubular, según el tipo de cilindro que se identifique. Eso con el tema de cilindros. Y con el tema de cristales, si uno piensa que la orina es una solución homogénea, como han visto en química, hay solutos que a lo mejor están presentes en esa orina en una concentración muy cercana a lo que es el límite de solubilidad. Entonces, si es un individuo que tiene una ingesta muy alta de calcio, el riñón tiene la capacidad de excretar a través de la orina el calcio que excede a las necesidades del organismo. Eso el año que viene vamos a ver cómo se detecta, cómo se censa, cómo se genera toda la regulación. Entonces, una orina que tiene altas concentraciones de calcio
normalmente va a ser límpida porque ese calcio va a estar disuelto, pero si la cantidad de agua disminuye, es decir, es una orina muy concentrada, y le sumamos que aparezca alguna otra molécula que le permita formar un núcleo de precipitación, entonces, y sumado a lo mejor a un pH ácido o alcalino, se van a dar las condiciones físicas para que ese calcio precipite. Y el precipitar forma esto que conocemos como cálculos o cristales. Pero es un cristal, que el cristal se ve al microscopio, pero no llega a ser una piedra macroscópica, y los cristales siguen creciendo porque se depositando el material, ahí sí ya se forma la partícula macroscópica que puede incrustarse o puede quedar en la pelvis renal o en algún uréter y generar ese dolor tan característico, tan intenso, asociado a los cólicos renales. Pero, obviamente, si bien el cristal no es patológico, porque en realidad es la manifestación de la presencia de un soluto, pero en otro estado físico, en vez de estar en solución, está en estado sólido, pero te está indicando que a lo mejor hay una tendencia en esa persona a que se pueda dar un cálculo. Y una vez que se genera el cálculo, y bueno, ya es difícil después de disolverlo. Entonces a veces hace falta una intervención para poder eliminarlo. Lo más conveniente es no llegar a que se produzca ese cambio. Entonces, o hay que recomendar un cambio de dieta, o hay que recomendar un aumento de la ingesta de agua para que la orina tenga una densidad menor y que ese calcio, pues estamos hablando del calcio, no llegue a precipitar. Pero, ya te digo, no sería algo patológico la presencia de cristales, pero te estaría indicando que hay un desbalance o hay un exceso de eliminación de algún soluto. ¿Sí? Entonces habría que o rever la ingesta o aumentar la cantidad de agua en la cual está disuelto ese soluto para que no precipite. Pero en cualquiera de los dos casos llama la atención. No hay que dejarlo pasar. Por eso decimos que no es normal encontrar cristales. Pero no quiere decir que la presencia de un cristal ya te indique que tenés una patología. Es un proceso dinámico. ¿Está? Bien. Buenísimo, Muy bien. profe, muchas gracias. Bueno, y esto vayan aplicándolo a ustedes. Fíjense si se han hecho algún análisis en el último tiempo, o alguien de su familia tiene vayan leyendo, lean, fíjense en las que se expresa, fíjense cómo está diagramado el informe, correlaciónenlo con el video, vayan encontrando las conexiones con todo lo que tengan al alcance, que es una determinación muy práctica. No es invasiva para nada, porque el paciente lo único que tiene que hacer es juntar orina, y da muchísima información. Si bien es muy fácil, no tiene, pero cuando aparece algo, está haciendo tiene una importancia muy grande, y no